Holy fuck! Oh my God! Oh my God! El martes 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos vivió un atentado sin precedentes en su historia. 3 aviones comerciales se estrellaron contra el Pentágono y las Torres Gemelas, centro del poder de Estados Unidos. En los atentados de las Torres Gemelas murieron alrededor de 3.000 personas, entre ellos 19 terroristas que secuestraron los aviones. 20 años después, aún hay víctimas que no se han podido identificar. Los daños materiales superan los 50.000 millones de dólares y los atentados produjeron más de 1 millón de toneladas de escombros. Aquel martes 11 de septiembre, a las 8:46 de la mañana, el vuelo de American Airlines que viajaba de Boston a Los Ángeles se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. 15 minutos más tarde, el vuelo de United impactaba contra la torre sur. A las 9:30 de la mañana, otro vuelo chocaba contra el edificio del Pentágono en Washington. Y pasadas las 10, el vuelo de United se estrellaba en el medio rural en Pensilvania, aunque su destino era el Congreso de Estados Unidos. Minutos antes, la torre sur del World Trade Center se había derrumbado y luego colapsaba la torre norte. Fue la primera vez en la historia que un atentado se transmitió a través de la televisión en vivo y en directo. Y fue verdaderamente tremendo, ¿no? Porque más allá de la conmoción por el hecho mismo que se puede vivir desde cualquier lugar del mundo, porque el hecho es tremendo, estar ahí es doblemente tremendo, ¿no? Porque además de que sabés que estás en el lugar de los hechos, a unas cuantas cuadras de donde había ocurrido, te altera la vida. Entre otras cosas porque nosotros nos teníamos que volver esa misma noche y por supuesto una de las primeras informaciones que surgieron era que se habían cerrado todos los aeropuertos. Yo vivo en los Estados Unidos unos 39 años, pero por supuesto que soy uruguayo y crecí hasta los 17 años en Minas. Mi esposa y yo hemos vivido aquí en el norte del estado de Nueva Jersey desde el 89, hace ya más de 30 años. En cuanto a lo que pasó el 11 de septiembre, en esa época yo trabajaba en una agencia de publicidad en el piso 33 de un edificio de 50, ubicado en la zona media del centro de Manhattan. El 11 de septiembre llegué al edificio unos minutos antes de las 9 de la mañana y recuerdo que una de las personas que trabajaban en la recepción del edificio comentó sin ningún tono de urgencia: parece que una avioneta chocó contra una de las torres gemelas. Y ya había un par de antecedentes de avionetas chocando contra esta clase de edificios súper altos, y creo que por eso en esos primeros minutos en que las noticias todavía no alcanzaban el grado de realidad que veríamos más tarde, ese comentario casi que no generó mucha alarma. En los pocos minutos que me llevó llegar al piso nuestro, al piso 33, la gente que ya estaba en la agencia se había congregado frente a una de las pantallas de televisión que había en la sala de conferencias, y entonces a medida que empezaron a venir más noticias, empezamos a entender que lo que estaba pasando no era simplemente un accidente sin grandes consecuencias limitado a un edificio en el centro, sino que se trataba sin duda de un atentado coordinado para atacar determinados edificios que de alguna manera representaban a la civilización occidental, como las Torres Gemelas,
y otros edificios gubernamentales como el Pentágono y la Casa Blanca. Uno de los recuerdos más frescos, más impactantes que tengo de ese día fue pararme frente a los ventanales de la agencia en algún momento de esa mañana, mirando hacia el sur. Y el 11 de septiembre, curiosamente, empezó como un día muy claro, muy cálido, con mucho sol, y desde nuestro piso había una vista casi ininterrumpida de los más o menos 8 kilómetros que nos separaban de las torres al sur de la isla. Y en ese momento que yo estaba frente a la ventana, la torre sur ya se había desplomado, y mayormente lo que veía yo eran los pisos superiores de la torre norte y humo por todas partes. Y en los pocos segundos que estaba frente a la ventana, cuando el humo se empezaba ya a disipar, en el lugar donde yo sabía que tenía que estar la antena de televisión enorme de la torre norte, no había más que cielo y espacio. Y ese fue el momento en que la torre norte colapsaba, ¿no? Y en ese momento salgo de la reunión con el presidente y paso por la sala donde estaba el secretario del presidente, y estaba prendida la televisión CNN, pero prendida como estaba prendida todos los días para ver novedades que podía haber, y en un momento dice, mirá lo que está pasando. O sea que prácticamente en vivo vimos un avión se acaba de estrellar frente a una de las torres. ¡Qué accidente! En fin, porque en ese momento era lo que pasaba. Cuando vuelvo, a los pocos minutos quedamos mirando el otro avión. Entonces yo me acuerdo que entro y le digo al ministro y al presidente y al ministro, le digo, 2 aviones se acaban de estrellar contra las Torres Gemelas. Está pasando un caos en Nueva York. Y en esas cosas que eran bastante increíbles, porque era difícil de creer eso. Valle me dice, ¿pero qué está diciendo? Como diciendo, no es razonable lo que está planteando. Le digo, sí, mire, vamos a ver. Y salimos todos y nos quedamos todos mirando el televisor, y al poco rato estaba el otro avión lo mismo en el Pentágono, porque cuando digo al poco rato eran cuestiones de minutos, porque todo ocurrió de una manera lenta porque era increíble, pero rápida porque en el tiempo así lo fue. Bueno, yo estaba en Madrid, en España, recuerdo muy bien que estaba dando clase en la Universidad Norteamericana, la llamamos Universidad de San Luis, Missouri, que es una universidad también jesuita, con un campus madrileño que tiene ya más de 35, 38 años fácil de existencia, pero además la clase mayoritariamente compuesta por estudiantes jóvenes norteamericanos. Con lo cual yo regresaba de almorzar, creo recordar que eran como las 3:10 de la tarde, entré a clase, había tomado un cafecito, miraba las imágenes en la televisión, pero con el ruido de fondo en el bar, en la cafetería, no podía saber de qué se trataban esas imágenes, eran impactantes, el avión impactando en las torres. Cuando ya llego a clase y me pongo en el aula a dar la clase justamente, empiezo a ver que personas jóvenes de la clase empiezan a gritar, como a taparse la boca en una especie de susto de no poder creerlo, y estaban mirando sus móviles, sus celulares. Y una de ellas pidió permiso para salir llorando, regresó y contó lo que había sucedido, que su familia la estaba contactando desde Estados Unidos, y ahí supimos entonces que había habido un atentado, pero yo no podía hasta ese momento asociar las imágenes que había visto en la cafetería tomando el cafecito y lo que estaba ocurriendo, lo que estaba relatando esta joven. Bueno, a partir de entonces sí, ya bueno, se paralizó todo, supongo que no solo en la universidad donde yo estaba, sino en el mundo, y era el único monotema de conversación. Pero recuerdo haber estado en España y dictando clases justamente del Islam y la cultura musulmana en la Universidad Norteamericana de San Luis, Missouri. Estaba en Ouagadougou, Burkina Faso, un país del África, y me vas a preguntar qué hacía en ese destino tan exótico. Bueno, se llevaba adelante una de las asambleas anuales de la Unión Interparlamentaria y la delegación del Parlamento uruguayo concurría, como lo hace siempre, y lo hacen todos los parlamentos del mundo, porque es como una especie de Naciones Unidas, pero de los parlamentos. Y nos llevó un buen tiempo porque obviamente había un nivel de saturación de las comunicaciones que allí las cosas no se veían de manera fluida,
sino que eran imágenes que se entrecortaban y llegaron las informaciones por los teléfonos y por otras vías, ¿verdad? Mucho nerviosismo porque éramos algunos miles que estábamos en esa ciudad en donde, por ejemplo, no hay comunicación diaria en los aeropuertos. Muchos de los integrantes de las diferentes delegaciones y del staff de la Unión Interparlamentaria tenían familiares, amigos, en diferentes dependencias tanto de Washington como de Nueva York. Y por tanto el nerviosismo era muy importante. Es increíble porque justo el día de los atentados de las Torres, yo estaba yendo a rodar, a filmar la nueva publicidad de TVO, de este canal, en la época que se llamó TVO. Ese día justo estábamos filmando la publicidad en un estudio que estaba en Capurro, y yo me acuerdo que iba por la Rambla, y la primera versión, ya te lo han dicho varios, obvio, fue que una avioneta había chocado como parte de un accidente con una de las torres. Eso generó una gran conmoción, pero todavía no tenía la dimensión que tenía. Pero cuando llegamos al estudio y empezamos a filmar y a rodar, empezaron a llegar las noticias, y bueno, y empezó esa locura de que parecía que era una serie de ataques. Fue una cosa tremenda, ¿no? Filmando los avisos, sacando fotos y enterándonos de qué estaba pasando. Después me volví a mi casa y llegué a tiempo para ver por lo menos el derrumbe de la segunda columna, creo que es la primera también de la columna, la primera torre, y era como ciencia ficción, o sea, era una cosa terrible. Fue una especie de noqueo psicológico, la sorpresa, que es un elemento del terrorismo. El terrorismo lo que tiene dentro de las características de la alarma pública, del terror público y del estrago colectivo, son los tres que están definidos en el derecho internacional así, agrega la sorpresa. La sorpresa no es algo previsto, entonces en la sorpresa se crean impactos de esta naturaleza, y ahí lo primero que surge siempre es el pésame, de gobierno a gobierno, y después ver un poco, obviamente con los análisis que venían de allá, que no sé, pero realmente fue un cambio que se produjo antes y un después de este atentado terrorista de septiembre, ¿no? Con el correr de las horas, aquel 11 de septiembre, empezó a sonar el nombre del millonario saudí Osama Bin Laden y de su grupo Al-Qaeda. Estos habían sido protagonistas en el combate contra la ocupación soviética de Afganistán, y también habían recibido armas y el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1986. En declaraciones públicas, Bin Laden empezaba a poner su mirada hacia Estados Unidos y lo responsabilizaba de la situación en Medio Oriente. Inmediatamente, Estados Unidos y las potencias occidentales respondieron. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Como cada mañana, Jorge Losch, un uruguayo radicado en Estados Unidos desde 1982, había ido a trabajar. Sin embargo, ese día, luego del atentado, no pudo regresar a su casa. A medida que se hizo evidente que eso era un ataque terrorista, hubo mucha especulación en la prensa sobre qué edificios serían los próximos en ser atacados. Parecía obvio que Manhattan, por la concentración enorme de edificios altos, podía convertirse en un lugar peligroso en esas horas y días siguientes, y alrededor del mediodía la mayoría de la gente de la agencia ya se había ido. Pero las imágenes que mostraba la televisión
mostraban un caos tremendo en el transporte público y las terminales de trenes y de ómnibus estaban repletas de gente y como consecuencia no había suficiente transporte colectivo para que toda la gente volviera a sus casas en ese momento. Yo tomé entonces la decisión de esperar en la agencia unas horas más y tratar de volver a New Jersey al final del día, cuando yo calculaba que sería de alguna manera más fácil. Eso, por supuesto, terminó siendo un error enorme porque poco antes de las 6 de la tarde, la torre 7 del complejo, que era un complejo de 10 torres, no solamente las Torres Gemelas, la torre 7, que era un edificio de 47 pisos, se derrumbó a esa hora. Y las autoridades enseguida cerraron todos los puntos de acceso a Manhattan. Yo no supe esto hasta que bajé del subte frente al puente Washington, que es el que cruza el río Hudson al norte de Manhattan y conecta Nueva Jersey con Nueva York. Y mi plan entonces era simplemente cruzar el puente a pie y una vez en New Jersey llamar por teléfono a mi esposa para que viniera a buscarme o, si era necesario, caminar los 30 kilómetros a mi pueblo. Pero en el puente habían miles de personas con la misma idea de cruzarlo a pie y ahora con la policía bloqueando el acceso, nadie se movía. Por pura casualidad, en medio de ese gentío total, me encontré con un conocido, el esposo de una maestra de la escuela donde mi esposa es directora, y él sugirió pasar la noche en la casa de unos familiares de él, unos tíos que él tenía en el Bronx, que es otro de los 5 barrios de Nueva York. Y esos tíos, cuando llegamos allá, nos albergaron en su casa y después de dormir apenas un par de horas en un colchón improvisado que ellos pusieron para mí en el sótano, el señor y yo volvimos al puente temprano a la mañana siguiente. Y en esa mañana, por suerte, las autoridades habían decidido reabrir los accesos y en minutos pudimos parar a una camioneta que nos llevó al otro lado, a New Jersey, a una localidad que se llama Fort Lee. En octubre de 2001, Bush comenzó la guerra contra Afganistán, país en manos de los talibanes, a los que Washington acusaba de esconder a Osama Bin Laden y otros líderes de Al-Qaeda vinculados a la matanza del 11 de septiembre. ¿Hubo un antes y un después de aquel atentado? Pero mi vida también cambió como docente a partir de ese momento porque el énfasis ya no era tanto en lo cultural, en lo anecdótico acerca de las costumbres o, por ejemplo, de los conceptos religiosos del Islam, sino que pasó a estar todo monopolizado por la palabra terrorismo, por la palabra fundamentalismo, extremismo, yihadismo. Y muchas veces, no solo entonces, sino también incluso hoy día, me veo en la necesidad a veces de explicar que el Islam no es solo violencia o que por lo menos no debemos asociar el terrorismo de base islamista con la civilización islámica como elemento central, sino que hay un legado mucho más importante. Pero claro, entiendo que hay momentos en la historia en los que eso se hace difícil de entender, por eso hay que explicarlo pormenorizadamente y también hacer un raconto histórico, pero con datos y hechos concretos de sociología, con un análisis incluso desde la ciencia política. No puede ser que sigamos analizando el Islam por el prisma únicamente del hecho religioso, porque eso no lo hacemos también con otras culturas, con otras civilizaciones. Sin duda hay un antes y un después. Y fue extinguiéndose de alguna manera, porque todos tenemos un nivel de resiliencia que nos hace
incorporar estas cosas a nuestra vida. Bajamos en libertades, notoriamente. Estados Unidos resolvió en poco tiempo leyes que rigidizaron los controles y el resto del mundo imitó esas precauciones con normas legales y con disposiciones que bueno, hicieron mucho más difícil eso que en un mundo global es natural, que es el libre tránsito de las personas. Hubo aumento de seguridad, si no me equivoco, sobre todo en sitios vinculados a la colectividad judía. Hubo, porque además no hay que olvidarse que habían sido ya los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires y a la AMIA, y esos atentados habían determinado mucha preocupación acá. Incluso había señales de que uno de esos atentados pudo haberse preparado en parte acá. Y desde ese momento además hubo una mayor ya desde aquellos atentados, una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas acá y con Argentina. Es decir, había una preocupación regional. Y evidentemente que en el mundo fue así, ¿no? Esto ha significado un deterioro de la democracia en general y en Estados Unidos en particular. Eso está reflejado en mediciones y rankings que hacen organizaciones independientes. La democracia en Estados Unidos, tan apreciada por los estadounidenses, se ha deteriorado significativamente, en buena medida porque se aprobó una ley pocos días después de los atentados que se llama el Acta Patriótica, Patriot Act, el Acta Patriota, que es una ley que recorta derechos y que le da atribuciones a las agencias de seguridad para meterse en la vida de las personas. Esa ley sigue vigente, esa ley es producto de esos atentados y producto de la mentalidad represiva de algunos sectores políticos, del Partido Republicano, el presidente Bush, gobernante en aquel momento. Esa ley tuvo el apoyo de todo el Congreso de los Estados Unidos, la votaron también los demócratas, y esa ley sigue haciendo que la información personal esté a disposición de las agencias de seguridad en Estados Unidos de manera absoluta. Eso sigue siendo un problema hasta para sistemas de software de exámenes estudiantiles, que cuando vos querés usar un software de Estados Unidos para corregir, para evaluar plagios, está sometido al Acta Patriótica y los exámenes de los estudiantes uruguayos que son sometidos a esos sistemas de detección de plagio son accesibles para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es algo tremendo. Y no hablemos del escenario mundial, ¿no? Justamente en estos días, casi como dando vuelta a la historia, los talibanes están tomando Kabul, han tomado Kabul. Es decir, la guerra contra el terrorismo que inició Bush y que los sectores más belicistas de Estados Unidos apoyan, bueno, tuvieron un impulso extraordinario y ese impulso no ha cesado, ha cambiado el escenario mundial, ha generado un nivel mayor de enfrentamiento, un nivel mayor de belicismo y le recortó las posibilidades, bueno, a los sectores que por el contrario lo que buscan es el diálogo y los acuerdos de paz en todos los ámbitos. Esto incluye Irak, incluye Irán, incluye diversos países en el mundo. Vivimos en el mundo post-septiembre 11 de 2001. Vivimos en ese mundo, que ese es un mundo donde los criterios de defensa y los criterios de seguridad de las naciones están por encima de los criterios de justicia y de los criterios de libertad, que son los que siempre estuvieron al frente de la comunidad de naciones. Hay un antes y un después porque esto fue en el corazón, digamos, de Estados Unidos, fue en el emblema quizás de lo que era la cultura más americana, no quiero decir occidental, pero sí más americana, y que de alguna manera el occidente se representaba en esas dos torres como parte del progreso o del llamado progreso y de la civilización. Eso hizo, además, ver la vulnerabilidad que teníamos frente a estas organizaciones.
si en Estados Unidos y en Nueva York y en el corazón del centro financiero del mundo pasaba eso, ¿por qué no podía pasar eso en otras ciudades y en otras capitales del mundo? ¿Por qué no podía pasar a la vuelta de nuestra esquina? Y en esto también hay un poquito de americanocentrismo. ¿Por qué digo esto? Porque había pasado en Argentina, había pasado con la AMI y con la Embajada de Israel en Argentina, y fue dolorosísimo, me acuerdo, pero claro, esto acá tenía un significado, además del terrorismo, porque ¿qué es el terrorismo? Cuando las definiciones es, no solo es el acto del terror, sino también es el acto de amedrentar o hacer sentir a uno la vulnerabilidad frente a eventos de este tipo. Y eso creo que es la fuerza dramática y dañina que tiene el terrorismo, que es hacernos sentir a todos que esto nos puede pasar a nosotros. Y por eso para mí ese antes y un después se inicia con el atentado en el centro financiero mundial. Y eso nos cambió muchísimo de cosas que hoy las tenemos asimiladas y probablemente las generaciones más jóvenes la tomen como un dato de la realidad, que son los controles en los aeropuertos, los controles excesivos en nuestras libertades de llegada y de salida, ahora que de pronto estamos en la misma situación por otras razones en temas sanitarios, que para viajar hay que tener 10.000 protocolos. Bueno, pero eso también marcó un antes y un después, y también marcó un eje en la política internacional de que era cómo combatir el financiamiento del terrorismo como, digamos, la sangre que le da vida a estas organizaciones criminales. Nosotros teníamos un antecedente que no era mucho tiempo antes. Si estamos hablando de 2001, en el 1994, 6 años antes, se había producido el atentado del AMIA. En el atentado del AMIA, que yo estaba de canciller acá en Buenos Aires, en la vuelta, ya se sabía más o menos quiénes habían sido los autores, en el sentido de que sospechaba, y hasta ahora, pero también fue un impacto, ese fue más duro todavía porque lo sentimos al lado, un atentado de una enorme ferocidad, digamos, por decirlo así, porque era de cientos de muertos con el mismo impacto, digamos, pero para nosotros era algo que lo habíamos vivido en el barrio, por decirlo así. El terrorista, cuando comete un atentado, no está midiendo quiénes son las víctimas. Si son los que no, la víctima es la sociedad, y lo que trata de impactar lo que poner es el error o la alarma sobre gente que dice, aún no teniendo nada que ver, puedo ser víctima de esto. Y lo otro es la sorpresa. Como la sorpresa es a veces el hecho en sí, también la sorpresa es en el lugar en que se produce. No podés pasar por algo así directa o indirectamente sin que algo cambie. La noche que pasé en el sótano de esta pareja, que yo no conocía, fue sin duda una de las peores noches que yo recuerdo. No por tener miedo, pero más que nada, volviendo a tus palabras, Ana, fue el reconocimiento de que, como dijiste tú, si cada 2 o 3 generaciones hay un acontecimiento en el mundo, como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que determinan que la historia se divida en un antes y un después, los ataques del 11 de septiembre iban también a marcar al país y en gran medida al resto del mundo. Y sí, sabíamos que a partir de ese día, desde los protocolos de seguridad en los aeropuertos hasta la formación de alianzas nuevas entre naciones para combatir al terrorismo, todo eso sería diferente. La ocupación de Afganistán y la persecución al grupo Al-Qaeda no detuvo al grupo terrorista. Incluso, bajo responsabilidad de este grupo, ocurrieron los atentados en Bali, Indonesia, Arabia Saudita, Madrid y Londres en 2005. Pero fue recién, en 2011, cuando Estados Unidos dio un golpe contra Al-Qaeda y el presidente Barack Obama anunció que Bin Laden había sido asesinado. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden
the leader of Al-Qaeda. Mientras tanto, en Estados Unidos, 10 años después del atentado, se inauguraba un memorial y 2 piscinas para llenar el espacio donde antes estaban las Torres Gemelas. Entre las víctimas, que se cuentan por miles y son de distintas nacionalidades, se hallaron los restos del uruguayo Alberto Domínguez, que esa mañana se encontraba en el vuelo de Boston a Los Ángeles y que los terroristas estrellaron contra la torre sur del World Trade Center. Los restos de Domínguez fueron hallados 6 años después de ocurrido el atentado. En los días siguientes al ataque yo empecé a sentir una tristeza profunda porque sí, entendí que el mundo en el cual estaban creciendo mis hijos, que en aquel momento tenían 14 y 16 años, no iba a ser igual. Lo que pasó les había quitado gran parte de la inocencia tan necesaria y tan típica en esos años de desarrollo para ellos. Pasó que 2 días después del 11 de septiembre, supimos que la mamá de uno de los 2 mejores amigos de mi hijo, ella era arquitecta que trabajaba en una de las torres, no había tenido ningún contacto con su familia. Y recién 3 meses después encontraron sus restos entre los restos de las torres. Y fue en ese mes, en diciembre, un día helado, que fuimos a su funeral y vimos a mi hijo abrazar a su amigo y tratar de consolarlo, y ambos con apenas 14 años. Eso te cambia, te tiene que cambiar. En julio de 2021, 20 años después del atentado, el presidente Joe Biden anunciaba el retiro de Estados Unidos de Afganistán. ¿Cuántas vidas estadounidenses más se deben sacrificar? ¿Cuántas lápidas más necesitamos en el Cementerio Nacional de Arlington? Mi respuesta es muy clara. Yo no voy a repetir los errores del pasado. El error de quedarnos indefinidamente sumidos en un conflicto que no es del interés nacional de Estados Unidos, librando una guerra civil en otro país, tratando de redefinir un país con despliegues de fuerzas estadounidenses. Esos son los errores que no podemos seguir repitiendo. En estos 20 años, alrededor de 2.500 soldados de Estados Unidos han muerto y más de 20.000 resultaron heridos, además de las bajas de cientos de soldados europeos. Pero es el pueblo afgano el que se ha llevado la peor parte, con más de 60.000 miembros de sus fuerzas de seguridad muertas y casi el doble de víctimas civiles. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel hizo autocrítica de lo ocurrido en Afganistán. Niemals dürfen wir die Menschen vergessen, die diesen Einsatz mit ihrem Leben, unter ihnen auch 59 Deutsche, oder aber mit Narben an Leib und Seele bezahlt haben. Und deshalb denke ich in dieser Stunde gerade auch an den Schmerz Ihrer Angehörigen und Freunde, gerade jetzt, da alles so vergeblich erscheint. Ich habe in diesem Zusammenhang heute auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen und wir werden uns sehr intensiv sowohl über die Evakuierung abstimmen, aber eben auch dann über nachfolgende Entwicklungen, und ich glaube, hier wird es eine sehr enge deutsch-französische Zusammenarbeit geben. En tanto, Putin también habló de Afganistán y aseguró que su país no va a intervenir, y recordó la invasión de la Unión Soviética en Afganistán en la década de los 80. Тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Luego de la retirada de las tropas estadounidenses y extranjeras, los militantes talibanes han tratado de transmitir una imagen más moderada, prometiendo derechos para mujeres y niñas y libertad de expresión de acuerdo a la ley islámica.
Sin embargo, desde el anuncio de la retirada de las tropas, extremistas islámicos han desatado una espiral de violencia en Kabul, la capital afgana. La cadena estadounidense CNN compartió un breve diálogo entre una corresponsal de su país y un comandante talibán que entró a Kabul. Taliban commander Asad Masoud Khistani says Islamic rule will be implemented gradually. How will you protect women? Because many women are afraid they will not be allowed to go to school, they will not be allowed to work. The women can continue their lives and we will not say anything for them. They can go to the school, they can continue their education, but with Islamic hijab. So like I'm wearing? Not like you, but covering their faces as well. Cover the hijab. face? Yeah. So you mean niqab? Niqab. Why do they have to cover their face? Because it is in our Islam. Is it in Islam, though, that you have to wear niqab? Of course, it is in Islam. Las organizaciones humanitarias coinciden que Estados Unidos y las potencias occidentales tienen responsabilidad sobre lo que hoy está sucediendo en Afganistán y reclaman el apoyo para la sociedad civil que se ve sometida a los abusos y a la violencia del régimen talibán. No, no me sorprende porque entiendo que llevamos 20 años de mentiras, 20 años de una actitud hipócrita de las grandes potencias. No es creíble que los talibán estaban allí agazapados al acecho esperando que Biden decidiera retirar a los últimos soldados estadounidenses. Han estado combatiendo a un enemigo que no es solo el talibán, hay varios grupos insurgentes. El talibán es el nombre que más conocemos porque los medios de comunicación también han construido una narrativa sobre ellos. Ahora bien, ¿quién ha estado entrenando, quién ha estado entregando armas a los talibán? ¿Cómo es posible que 20 años después de que los ejércitos más poderosos del planeta hayan invadido aquel país, veamos las imágenes lacerantes, tan tristes que vemos hoy de desesperación de esos ciudadanos que quieren huir del país? ¿Cómo es que solo ahora, 20 años después, nos preocupan los derechos de las mujeres y las niñas? En 20 años no había niñas de las que preocuparse. Yo creo que realmente hay que criticar la hipocresía de la comunidad internacional, que se muestra muy apática y que solo reacciona cuando hay imágenes morbosas para mirar en las grandes pantallas, en las redes sociales, si se quiere también. Y aún hoy parte de las leyes que tenemos en Uruguay y en toda parte del mundo van por este tema. El cambio que hubo en la ley de secreto bancario americano y lo que llaman la Patriot Act fue un cambio que revolucionó también la industria financiera. Que después fue utilizado por los gobiernos también por cuestiones tributarias y por otras razones, pero quizás como nunca la tesis esa del derecho penal, del derecho del enemigo, en este tema se vio cristalizada. O sea, todos de alguna manera sentimos que el otro, el enemigo, había que combatirlo como sea, y creo que eso además generó algo que también no fue bueno, que fue una guerra de culturas y una especie de visualización del musulmán como un enemigo, y creo que lamentablemente 20 años después, como dice esa canción de Sting, la historia no nos ha enseñado nada, o nos ha enseñado todo y no hemos aprendido nada, ¿no? La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró: hemos recibido informes creíbles de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de abuso de los derechos humanos que tienen lugar en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes. A fundamental red line will be the Taliban's treatment of women and girls, and respect for their rights to liberty, freedom of movement, education, self-expression and employment, guided by international human rights norms. In particular, ensuring access to quality secondary education for girls will be an essential indicator of commitment to human rights. Es un gran fracaso de que, bueno, que lo único que se logró fue encontrar a las personas teóricamente responsables de haber cometido estos delitos. Pero desde el punto de vista de un cambio en la situación de Afganistán, ninguno. Y eso tiene que ver mucho con, me parece, cómo los estados se plantan, cómo las culturas se plantan frente a otras.
¿Es razonable cambiar una cultura como la que tenía Afganistán? Y bueno, 20 años después nos damos cuenta que no. O sea, que no es por la vía armada que las cosas se cambian. La cantidad de vidas que llevó todo esto, mucho mayores que cualquier otro atentado, la cantidad de recursos financieros que se destinaron a Afganistán, la retórica de recivilización que había sobre este país y sobre, diría yo, que Oriente casi todo, nos dejan con el sabor de que, bueno, de algo que debimos saber de antemano. Hay cosas que la guerra no va a cambiar. Y entender al diferente es parte de algo que es obra, o debía ser obra de diplomacia y no de los ejércitos. Yo creo que lo que está pasando hoy en Afganistán es quizá 20 años después una prueba contundente de que el camino que se emprendió en el 2001 no fue el correcto. Esa guerra contra el enemigo que significaba las organizaciones extremistas, y lo estamos viendo ahora en Afganistán, lo estamos viendo en Siria, en todos lados. Es un camino muy difícil y sobre todo es un camino muy difícil para Estados Unidos, pero sobre todo para Europa, me parece, ¿no? Y también para Rusia Afganistán fue increíblemente partícipe de parte de la caída de la Unión Soviética. Y Afganistán es un fracaso más en la política exterior americana. O sea, si uno lo mira en términos de historia, la importancia no es una apología, sino que es simplemente una constatación que ha tenido Afganistán y que tiene Afganistán. Y entender esa cultura creo que es parte de un deber que tiene la cultura occidental, ¿no? Yo creo que cualquier intento de establecerse en un país para impedir un gobierno que existe y que tiene alguna clase de fundamento popular, ¿no? Que no democrático, quiero decir fundamento popular en el sentido de que la población de ese país acepta ese tipo de gobierno, y lo digo así porque estamos hablando de culturas muy diferentes, estamos hablando de países musulmanes, estamos hablando de países donde la idea de que se debe gobernar desde los dictados religiosos y que se deben imponer los dictados religiosos tiene mucho predicamento. Eso no se puede expulsar con las armas. No se puede establecer la democracia como Bush inventó cuando invadió Irak, que la invasión de Irak es una consecuencia casi inmediata de estos atentados. Aunque no tenía absolutamente nada que ver, era simplemente parte de la agenda del presidente Bush, porque además su padre, que había invadido Irak, había fracasado. Y vos fijate que se invade Irak primero con el argumento de unas armas que no existían, luego con el argumento de establecer la democracia en Irak. Bueno, eso alentó el crecimiento del Estado Islámico. Nosotros estamos muy lejos, por suerte, pero toda esa zona vivió bajo una guerra de terror de sectores, yo te diría todavía mucho más fanáticos que los que hicieron los atentados del 11 de septiembre y que casi lograron conquistar, bueno, una enorme parte del territorio del Oriente cercano. Afortunadamente eso se retrajo, pero bueno, digamos, ninguna fórmula por la cual Estados Unidos o Europa invada algún país para sofocar el terrorismo y para implantar la democracia va a dar resultado. Lo que da resultado es buscar fórmulas de convivencia pacífica, aceptando las particularidades de los distintos lugares y justamente buscar evitar las consecuencias violentas del enfrentamiento, que es lo que ha pasado en estos 20 años. Y saber además cuál ha sido la reacción política del país, que sin duda condenó estos hechos, y también de la fuerza política a la que pertenezco. En ese momento presidía el Frente Amplio el doctor Tabaré Vázquez.
que de manera muy rápida condenó los hechos terroristas y bueno, se sumaba a toda esa condena mundial que no dejaba de estar exenta de los temores de las restricciones que se iban a venir y que había que ser tan claro en la condena del terrorismo como igualmente claros en la defensa de las libertades. Que no podíamos con esto justificar otras cosas que sabemos, las potencias imperiales siempre están intentando aprovechar estas situaciones. Entonces, creo que son dos temas que corren de la mano y que tienen que ser muy firmes. En septiembre del 2001 y hoy, en septiembre del 21. Hoy el país está nuevamente en manos de los talibanes y uno no deja de pensar todos los días en las mujeres y las niñas de ese país que van a volver a ser las más perjudicadas, porque sabemos el contenido que en esto, bueno, no está de más decir que la religión musulmana no tiene que ver con los excesos de estas organizaciones que se erigen como las máximas expresiones religiosas, en este caso de los musulmanes, pero que en los textos en los fundamentos de estas religiones no está la opresión que llevan adelante, en particular con mujeres y niñas, ¿no? Habrá que volver a estar denunciando en todos los organismos el hecho de que esas mujeres puedan tener derecho al estudio, al trabajo. Es difícil decir a mostrarse, pero efectivamente no pueden ni siquiera mostrar su rostro. Es decir, Afganistán ha sido, y no es solo una metáfora, una tumba terrible. Yo estoy leyendo en estos días justamente el libro, un libro escrito por un premio Nobel de la Paz rusa sobre los muchachos de Zinc, sobre la lucha de la Unión Soviética, 10 años. 1 millón de efectivos mandaron y también se tuvieron que ir derrotados. Las historias horribles que cuentan de lo que hacían y de lo que pasaban. Y no son muy distintas de las que cuando uno lee las historias que pasaron los soldados de pronto de 18 años de Estados Unidos que iban allí. O sea, la Unión Soviética negaba que existía la guerra y a los soldados que decían que no querían ir los mandaban igual, y Estados Unidos ha perdido también miles de vidas, pero los afganos han visto el país destruido. Yo creo que hubo un antes y un después, que fue en su momento muy apresurada la decisión de Estados Unidos de mandar a Afganistán. Se decía que ahí estaba Osama Bin Laden y que no lo querían entregar. Creo que lo que ocurre es que quizás los autores del atentado lograron lo que querían, que era, bueno, fue un impacto tan grande en la sociedad de los Estados Unidos que había una demanda como de venganza o de tomar una medida que pudiera compensar las miles de muertes que hubo ahí. No hay que olvidarse que también estuvo un avión que trataron también de utilizar y que la gente que iba a bordo se rebeló, el avión cayó, estuvo el atentado en Washington. O sea, era una cosa que pudo haber sido todavía mucho mayor, y me parece que la reacción de la gente terrible, pedía guerra, y el gobierno, en lugar de moderar o buscar una alternativa racional, salió a buscar a satisfacer esa demanda de sangre, lamentablemente, que había, y quedaron enterrados 20 años en un proceso terrible. Más allá del fracaso, la señal de Estados Unidos es que el fracaso del tiempo tampoco enerva la reacción. Es
decirle, miren, que en caso de que nos suceda algo similar, podemos reaccionar de esta manera en el sentido de la persecución que se hizo, que fue muy importante, no solo allí, sino en Europa después, porque se extendió a todos los... no son organizaciones terroristas exclusivamente de origen islámico cultural, porque hubo un reclutamiento mucho tiempo para la otra organización que es la que ha peleado también en Siria, que venían chicos jóvenes, españoles, y que después no sabían cómo salir. En el contexto de catástrofe humanitaria, las niñas y las mujeres son las que sufren las mayores prohibiciones. Cuando tenemos un régimen que apela a una lectura literal rigorista del Islam, lo que cabe esperar es ortodoxia, es decir, respeto a las costumbres y a los patrones, no solo de las leyes islámicas, sino también de los códigos del sustrato cultural que rige entre etnias y tribus, porque Afganistán no es un país. Nos hemos empecinado en Occidente en llamarlo Afganistán, hemos delimitado esas fronteras, pero allí tenemos tribus que están muy enfrentadas. ¿Qué hace falta? Emancipación, educación, invertir en fomentar el respeto a los derechos que muchas veces se contemplan en las Sagradas Escrituras, pero que después no se permite la práctica de los mismos por parte de esos sustratos culturales. Pero eso es lo que no ha importado en estos 20 años de invasión, de ocupación y de guerra en Afganistán. Formar escuelas, educar a las mujeres. Las mujeres en Afganistán estudiaban en la década del 60, después con lo que fue la guerra entre los señores, la invasión, primero la invasión soviética del 79 al 89, las guerras entre los mujahidines, los señores de la guerra. Es un país que ha estado devastado por todas estas luchas intestinas, pero esto no se ha hecho a espaldas de la comunidad internacional, sino que hayan intervenido todos, desde los británicos, los soviéticos, estadounidenses, canadienses, españoles. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo se sale de este, digamos, entuerto? Pues justamente no abonando el terreno para que sigan medrando aquellos que capitalizan la miseria, el hambre, la necesidad. Desde Afganistán, una periodista de la televisión pública pide ayuda a la comunidad internacional. Una periodista afgana denunció el jueves que le fue impedido acceder a la emisora de televisión estatal donde trabaja desde hace 6 años en Afganistán. En un video en redes sociales, Shabnam Naran indicó que sus colegas hombres pudieron entrar en la oficina, pero que a ella le dijeron que no podía continuar con su trabajo porque había cambiado el sistema. Si el mundo me escucha, por favor ayúdennos, porque nuestras vidas están amenazadas, señaló. Históricamente, Afganistán se ha resistido a caer ante el dominio de una potencia extranjera. Primero fue el Imperio Británico, después vino la Unión Soviética y hoy, tras la entrada de los talibanes a Kabul, la derrota es para Estados Unidos y para la OTAN.